Señor, te damos la gloria y la alabanza. Y Señor, nos humillamos para poder pedirte, Señor, en primer lugar, que nos perdones por nuestros pecados, que podamos ahora disponer este tiempo. Cada uno, Señor, no sabes, viene de diferentes lugares, con ritmos diferentes. Ahora que podamos, Señor, de acuerdo, escuchar tu palabra, estudiarla, meditarla. Te ruego, Señor, que me des gracia para hablar verdad, para no agregar ni quitar nada, que me des entendimiento de cada uno de mis hermanos. Queremos entender en profundidad esto que ha traído siempre a la Iglesia división o malentendido. Así que, Padre, queremos descubrir lo que está en tu corazón y no en lo que está en la mente del hombre. Te damos toda la gloria, Señor, dependemos de vos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 14, capítulo que habla nada más ni nada menos que del don de lenguas. Un capítulo que, como prácticamente todo el libro de Corintios, de 1 Corintios, mal entendido, mal estudiado, que por esa razón, justamente por no abordarlo con seriedad, ha traído confusión a muchas congregaciones, muchas iglesias. Y bueno, justamente es el don de lenguas que a partir del siglo XX, porque anteriormente prácticamente no se ha manifestado en toda la historia de la Iglesia, ha traído esta confusión, ¿no? Estas divisiones a veces. Así que está bueno que lo abordemos, ¿sí? Sacándonos los preconceptos, todas aquellas cosas que creemos saber y tratar de buscar en lo que dice la palabra de Dios, no ir más allá, no agregar nada, buscar llanamente lo que dice ahí. El contexto es importantísimo. Sabemos que Pablo le está escribiendo a una iglesia que tiene muchísimos problemas de unidad, por ejemplo. Hay divisiones. Una iglesia que ha tenido muchos problemas con el pecado, muy tolerante con el pecado y se han gloriado de eso. Han soportado un pecado abominable de incesto y ellos lo toleraban y se gloriaban. Una iglesia donde si había problemas entre ellos no podían resolverlo, directamente iban con las autoridades civiles. Bueno, en definitiva lo que se muestra en todo esto es la falta de amor. También se manifestaba esa falta de amor en las reuniones, en los cultos donde la iglesia se reunía los domingos. Ustedes saben, las mujeres tomaban la autoridad como si tomando el lugar de los hombres, no había respeto o discernimiento de lo que es el hermano, y en la cena del Señor se manifestaba eso. Y bueno, con el uso de los dones pasaba también lo mismo. Los dones espirituales para ellos eran un motivo de orgullo. De hecho, Pablo, cuando comienza la carta, agradece a Dios porque a la iglesia de Corinto no le falta ninguno, dice. Tienen todos los dones. Y para ellos, los dones eran un fin en sí mismo, eran un motivo de orgullo, de exaltación de sí mismo, también motivo de envidia, de resentimiento. O sea que los dones no estaban cumpliendo para nada con el propósito con que Dios los dio a la iglesia. Entonces Pablo, a partir del capítulo 12, empieza a ordenar esta situación y les empieza a explicar qué son y para qué sirven los dones, cómo la iglesia funciona como si fuera un cuerpo humano y donde todos los miembros son necesarios
y que todos nos necesitamos los unos a los otros. Ninguno es mejor que el otro. Ninguno puede decir yo al otro no lo necesito. Por eso Pablo, hablando de esto, muestra que el don de lenguas, que para la iglesia de Corintios era tan importante, tan espectacular, tan valorado, Pablo lo pone en último lugar. Hace una pausa o un paréntesis en la explicación de los dones para decirles, para exhortarlos, a que los dones sin amor no sirven para nada. Que los dones de hecho van a pasar, que son importantes para este tiempo, donde vemos como por espejo, dice, donde las cosas no son tan claras, y donde, bueno, los dones nos ayudan a entender un poco mejor, pero cuando venga lo perfecto, cuando el Señor vuelva, esos dones ya no van a estar, porque no van a ser necesarios, pero lo que sí va a prevalecer, eso que falta tanto en la iglesia de Corintios, que es el amor. Eso era lo esencial, el camino más excelente. Los dones no son el camino, es el amor el camino a la madurez, el camino a la, a la glorificación de Dios. Entonces, la maduración, la gloria de Dios se da por medio del amor, que no se termina, que continúa. Entonces Pablo vuelve al tema de los dones, especialmente con el don de lenguas y también con el don de profecías. Él los enfrenta, el don de lenguas y el don de profecías. El don de lenguas como un don directamente inútil para la iglesia, o sea, para la reunión, para la reunión pública, y el don de profecía como el don necesario. Los dos comunican, uno no se entiende y el otro sí, así que hay una gran diferencia. Vamos a leer hoy hasta el versículo 19, donde esperemos que entendamos el significado, el valor, el lugar que tiene el don de lengua. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no difieren ni tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra de incomprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros,
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces Pablo continúa con el tema. Ustedes saben que la división de capítulos no fue mucho después. Pablo no lo dividió. Entonces, en el capítulo 12, al finalizar, él dice que el amor es el camino más excelente. Todo el capítulo 13 habla sobre el amor y él dice que el amor no se acabará. El amor es la virtud mayor de todas. Y ahora dice Pablo, seguid el amor. En realidad, él está dando 3 mandamientos aquí. Fíjate, en este primer versículo dice, en primer lugar, seguid el amor. Y cuando habla de seguir, está hablando de hacerlo con intensidad. Seguir con determinación. Quiere decir que el amor debe estar en primer lugar y debemos amar, como dice la Escritura, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. A Dios, en primer lugar, y al prójimo. Entonces, los dones espirituales solamente pueden funcionar en virtud del amor. Seguid el amor, dice el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es procurar los dones espirituales. Los dones espirituales son importantes. Y hay que anhelarlos, hay que valorarlos, pero siempre en el contexto del amor. Pablo había dicho que al final del capítulo 12 que había que procurar ¿cuáles dones? ¿Recordás? Los mejores. Los mejores. Bueno, entonces, evidentemente entre los mejores no estaba el don de lenguas. Había que anhelar, dice, procurar los dones espirituales en el contexto del amor, y dice, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Es decir, que si vas a anhelar un don, como ellos anhelaban tanto el don de lenguas, bueno, mejor era que anhelasen el don de profecía y que pidiesen a Dios si Él quisiera concederles ese don, el don de profecía. Entonces, pero sobre todo, que profeticéis. Mirá qué importancia le da Pablo al don de profecía. Porque el que habla en lenguas, dice Pablo, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Él dice, bueno, yo les aconsejo que si quieren tanto un don, bueno, no tanto el don de lenguas. Mejor es de más provecho para la iglesia es el don de profecía. Porque, da la explicación, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Acá aparece entonces nuevamente el don de lengua. Cuando Pablo habla en este capítulo sobre profecía, tenemos que hacer una aclaración. La profecía, ustedes saben, en el Nuevo Testamento, en este primer siglo de la iglesia, tenía muchísima importancia. Estaba la profecía que tenía por decirlo así, un costado de predicción, y estaba la profecía, o sea, la profecía también, en definitiva, es hablar de parte de Dios, hablar el mensaje de Dios. Cuando Pablo está hablando sobre profecía, se refiere a ese costado, al costado de hablar de parte de Dios, porque después va a decir, la función del don de profecía es de exhortación, animación, de animar a los hermanos, consolación. Entonces no se está refiriendo al costado, por decir así, predictivo, sino al que hablar un mensaje que edifica a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. El hablar en lenguas, dice, no habla a los hombres. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
El que habla en lenguas. En griego la palabra habla es laleo. Y lenguas es glosa, de ahí viene glosolalia. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Bueno, y acá tenemos ya un versículo que ha dado lugar a malos entendidos. Y yo debo reconocer que también lo entendía mal. Porque acá dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces se puede interpretar, malinterpretar, de que hay unas lenguas que hablan a los hombres y unas lenguas que hablan a Dios. Por el capítulo 2 de Hechos, ustedes conocen, estaba en los 120 en el aposento alto, esperando que venga el Espíritu Santo, la promesa del Señor, y vino como lenguas de fuego, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Vamos a leer ese pasaje. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua como en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces, bueno, la situación era que los discípulos estaban reunidos, vino el Espíritu Santo, estaban reunidos en oración, con expectativa, vino el Espíritu Santo de una manera poderosa, y todos comenzaron a alabar a Dios, alaban las maravillas de Dios. El milagro tremendo era que había personas de todos lados, acá se menciona más de 15 lugares diferentes de procedencia, y todos los escuchaban conforme a sus propios idiomas, entendían perfectamente, y eso realmente es un don, una obra maravillosa, un milagro maravilloso, porque cada lenguaje, cada idioma, ustedes saben, tienen matices y, bueno, y acentos. Hay gente que habla castellano y yo no la entiendo. Hay un señor que habla, que viene de Paraguay, y me habla y me cuesta mucho entenderlo, y habla en castellano. Bueno, acá era verdaderamente un gran milagro, asombroso, que cada uno entendía a la perfección lo que estaban diciendo estos hombres, que estaban no hablándoles a ellos, no le estaban predicando el Evangelio, ni estaban hablándole a Dios, estaban hablando de las maravillas, estaban alabando a Dios, pero cada uno los entendía. Verdaderamente un milagro asombroso. Entonces, lo que estaba ocurriendo acá es lo que dice Pablo. Ellos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Ellos se dirigían a Dios, pero los hombres entendían. Entonces, hablar en lenguas, entonces, no es otra cosa que hablar un idioma humano desconocido para el que lo habla. Eso es hablar en lenguas. No es emitir ruidos, no es emitir voces sin sentido. Es un idioma con sentido, pero que el que lo habla no lo conoce. Y tiene que ver con haber
aprender un idioma y recordarlo, por ejemplo. No, nunca habló en ese idioma y, bueno, lo puede hablar con fluidez de tal manera que la persona que proviene de ese lugar lo entiende. Ahora, tiempo después, vos sabés, Pedro, tuvo la visión, la cuestión que fue a predicar a casa de un gentil, de Cornelio. Y allá, y cuando él les hablaba, vino el Espíritu Santo y los gentiles que recién habían escuchado el Evangelio por primera vez, empezaron a hablar en lenguas también. Entonces, de ninguna manera estas personas, porque eran absolutamente nuevos en el Evangelio, la primera vez que lo escuchan, de ninguna manera estaban predicando o dando un mensaje a los hombres. Ellos empezaron a alabar a Dios, no estaban hablándole a los hombres, estaban hablando a Dios en lenguas, en un idioma que ellos no entendían, y pasó después lo mismo, tiempo después, cuando Pablo se encuentra con unos hombres que habían recibido el bautismo de Juan, que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo, y Pablo, predica, los bautiza, y ocurre algo parecido. Y dice, en Hechos 10:45, con el tema en la casa de Cornelio, dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues ellos oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios en otras lenguas. Y en el capítulo 19, versículo 6, a estos discípulos de Juan, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Acá sí, le hablaban a los hombres profetizando, pero hablaban en lenguas. O sea, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Es un lenguaje que es dirigido hacia Dios. El don de lenguas solo vuelve a aparecer en la primera carta de los Corintios. No aparece en ninguna otra carta de Pablo, no aparece en ninguna carta de Juan, no aparece en ninguna carta de Pedro, de Santiago, de Hebreos, del autor de los Hebreos, de Judas, no aparece en Apocalipsis, solamente en 1 Corintios. ¿Esto qué quiere decir? Que el tema de las lenguas solamente fue un problema en la iglesia en Corinto. Y que probablemente, aunque no lo diga la Escritura, pero sí lo podemos inferir, en las otras congregaciones no se hablaban lenguas, porque no se lo menciona de ninguna manera. Hay, por ejemplo, en Romanos, otra lista de dones donde no se mencionan las lenguas. En Efesios hay otra lista donde no se mencionan las lenguas. Entonces, podríamos inferir que solo en Corintios se hablaban lenguas. Ahora, Pablo no la descarta como si no fuera un don de Dios. Pablo entiende que este es un don de Dios. ¿Por qué en Corintio? Sabemos que Corinto era una ciudad cosmopolita donde había gente de todos lados, iban y venían, personas de todos lados. Probablemente la iglesia recibía visitantes de distintos lugares y evidentemente había hermanos en Corintio que tenían el don de lenguas que eran entendidos por otras personas, no por los que emitían esa alabanza. Ahora, la falta de discernimiento de los hermanos hizo que ellos exaltaran el don en sí mismo y que lo establecieran como, prácticamente el centro de la reunión y que no era algo que algunos tenían, sino como que todo el mundo tenía que tenerlo, y el que no lo tenía se sentía menospreciado.
Y de hecho, bueno, la falta de amor hacía que aquellos que tenían ese don menospreciaran a aquel que no lo tenía. Entonces, Pablo no dice no es un don del Espíritu. Lo que dice es que ellos lo están usando muy mal. Muy mal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Qué es el don de lengua? Entonces es alguien que habla de manera sobrenatural, inspirador. O sea, es un don del Espíritu que hace que la persona hable un idioma que no conoce. Un idioma, un verdadero idioma. ¿Es algo que vos no podés aprender? No. ¿Es algo que practicando lo vas a alcanzar? No, porque es un don de Dios y Él da los dones conforme a su voluntad. ¿Podés anhelarlo? Sí. ¿Podés orar para que Dios te lo dé? Y claro que podés. Pero no podés más de eso. ¿Sí? Otro idioma sería, por ejemplo, que nosotros hablemos el inglés. Algo que claro. Si vos no conocés el inglés y hablás inglés, sería milagroso. Claro. Pero si yo estudio inglés, si yo estudio inglés, entonces no es un don del espíritu, es una habilidad. Claro, un talento propio. Claro, una habilidad que... Pero era un idioma que tenía, digamos, un idioma real, ¿no? Un idioma real. Es como, no sé, alguien acá empieza a hablar en alemán, siendo que nunca aprendió alemán. Sí, en afgano, en turco. En turco... Pero bueno. El biribiri ese que conocemos no. Porque de hecho decía, que bien lo remarca Roberto, que habían personas de todos los pueblos alrededores, como por ejemplo, si vos estás en España y viene gente de Alemania, viene de Italia, viene, no sé, de Suecia. Y claro, lo que hablábamos se entendían, claro. El español entendía lo que estaban diciendo los apóstoles, el italiano lo entendía, el alemán lo entendía. Porque remarca eso, que venía gente de otras personas y entendían en su lengua natal. No era, porque algunos dicen, bueno, lo que pasa es que esto servía en ese tiempo porque, bueno, así el Evangelio era predicado en las otras naciones, pero no es lo que está diciendo. Porque no se usa para evangelismo el don de lenguas en este contexto. Cuando llegó el gran, digamos, despertar del pentecostalismo al principio del siglo XX, ellos entendían que, bueno, iban a mandar misioneros a todos lados y Dios le iba a dar el don de lenguas a todos y van a poder predicar. No es lo que dice la Escritura. Acá están hablando, acá la Escritura dice que el que ora en lenguas, el que habla en lenguas, está hablándole a Dios. Está diciendo las maravillas de Dios. Está exaltando a Dios. Pero de manera tal que si hubiera testigos, eso tendría que edificar al resto. Sí, por eso. Y también no se prolonga en el tiempo. No es que la persona que recibió el don de lenguas le queda ya el idioma incorporado para hablarlo el resto de su vida. Claro, no, de hecho, en ese momento puntual. Y no sabe lo que dice. Porque no sabe lo que dice. Claro. Porque dice, sino que en su espíritu habla misterio, él no sabe lo que está diciendo. Claro. Pero tiene que haber un intérprete, si no... Por eso es. Adelante. Sí, vamos paso a paso, así vamos entendiendo. Entonces dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Lo que está diciendo Pablo, bueno, ya vemos para dónde va Pablo. El don de lengua sí es un don del Espíritu Santo, pero como es la persona dirigiéndose a Dios, que se limite a la adoración privada. Y la adoración privada ya es el asunto entre esa persona y Dios, nadie se puede meter en ese tipo de relaciones. Pablo dice, bueno, habla a Dios, no a los hombres, porque dice, nadie le entiende. ¿Es así, no? Porque nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende. Fíjate que la Reina Valera, ¿vos tenés la Reina Valera? Sí. Dice, aunque por el Espíritu, y la ponen en mayúsculas, pero hay otras traducciones que ponen el Espíritu con minúsculas. Sí, la Biblia de América con minúsculas. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se entiende? Bueno, algunos piensan que las lenguas son inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso leemos, aunque por el Espíritu, con mayúsculas,
habla misterios, como que el Espíritu Santo le está inspirando esas lenguas. Y otros entienden que es el espíritu del hombre que habla con Dios. Lo que no le resta a esto que sea un don del Espíritu. Está hablando con su espíritu a Dios en una lengua que él no conoce. Eso es algo espiritual, maravilloso. Pero bueno, según el matiz que le da a cada uno de los traductores y los estudiosos, es el Espíritu Santo el que inspira o es el propio espíritu del hombre quien habla. Y él dice que habla misterios. Cuando dice misterios quiere decir que algo que, bueno, como decía Hernán, algo que nadie entiende. Pero también sabemos que la palabra misterio para Pablo tiene connotación. Él es un administrador de los misterios de Dios, ¿no? Los misterios que Dios revela en Cristo. Entonces, esta persona estaría dando un mensaje espiritual, hablando de los misterios de Dios, pero se lo está diciendo a Dios. Entonces, es como que no tiene fruto en el sentido de que nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Está diciendo un mensaje completamente inentendible. No era de edificación para nadie. Pero el que profetiza, dice Pablo, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todo lo contrario. El que profetiza, el que habla de parte de Dios con palabras coherentes y claras, entonces le hace mucho bien a la iglesia. La iglesia necesita esto, porque la iglesia resulta edificada, exhortada y consolada. Esto contribuye a la madurez, al crecimiento de los hermanos. Si están atravesando circunstancias difíciles, de pruebas, son consolados, son fortalecidos. Bueno, con alguien que habla un lenguaje que no se entiende, no puede suceder. Entonces, bueno, acá tenemos el foco está dirigido al don de lenguas, pero bueno, vemos que también, tangencialmente vemos la función de la profecía, de hablar proféticamente en la congregación. Tiene que ver con esto. No tanto con decir a vos te va a pasar esto, a vos te va a pasar lo otro. Pablo no está refiriéndose a eso, sino al hecho de que el que habla palabras claras, palabras entendibles de parte de Dios, entonces provoca un efecto de edificación en los que lo escuchan. Dos cosas completamente diferentes. El don de profecía es totalmente diferente al del don de lengua. Entonces, Pablo dice, si van a preferir, si van a anhelar un don, anhelen ese que es de tanta bendición. En Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Primera Tesalonicenses 2:11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno, que os llamó a su reino y gloria. Hablando de parte de Dios para eso, para fortalecer, para consolar, para exhortar. De eso se trata el don de profecía. No tanto ese costado que tanto llama la atención y que, viste, al final como que hace que la gente se enfoque en eso, que no era justamente lo que Pablo valoraba del don de profecía. Sí, había profetas como Agabo, por ejemplo, pero el don de profecía tenía como función primordial, entonces, edificación, exhortación y consolación. Sabemos, y yo creo que no hay mucho que explicar en esto, que nosotros, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ya está. O sea, esta es la palabra profética. Y cualquiera que hable con seguridad la verdad que está aquí escrita, está hablando proféticamente, porque está hablando de parte de Dios.
Sin embargo, bueno, hay hermanos y estudiosos que entienden que todavía hoy sigue vigente ese costado de predecir, predictivo. Uno de ellos, yo traje acá, por ejemplo, las palabras de John Piper, ¿lo conocen? Bueno, John Piper es un pastor que entiende, y él dice así: estoy persuadido de que el don de profecía es válido para hoy y no tiene la misma autoridad que las Escrituras, pero es valioso como una expresión guiada por el Espíritu de algo que de otra manera no pudiera saberse o decirse, que es poderosa para un momento específico y trae convicción o exhortación o consolación para avivar o edificación de la fe. No debiera asustarnos como si fuera algo incontrolable, debiera ser tratado como cualquier reclamo de discernimiento. Es falible, puede probarse cierta y pudiera no poder probarse cierta, porque el canal humano es pecaminoso, falible y finito. Bueno, es una opinión bastante discutible, pero bueno, es una de las variantes de la iglesia de hoy. Es discutible porque si es palabra de Dios, debiera ser cierta porque es palabra de Dios. Pero bueno. Es una opinión muy ambigua, porque queda bien con los dos. De todas maneras sabemos que Dios es Dios y Él obra de manera como Él quiere. Entonces, yo animo a que nos aferremos a lo que está escrito y que no nos movamos de ahí. Y bueno, si hay algún tipo de como dice acá John Piper, algún tipo de otra comunicación, bueno, siempre está sujeta a lo que está escrito. ¿Vale? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, dice Pablo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué te parece esto? ¿No te parece? A mí me suena contradictorio con lo Claro. como si no entiende, o sea, de qué manera se edifica. ¿De qué manera se edifica? Claro, porque ¿qué es lo que viene diciendo Pablo? Que los dones espirituales son ¿para qué? Para edificar la iglesia. Para edificar a la iglesia. Esa es la función primordial del don. Fíjate, en el capítulo 2, versículo 7, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para el bien común, quiere decir. Y Pedro dice en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Justamente ahí está el hecho de que nos necesitamos. Vos tenés un don que yo no tengo y yo no necesito que vos me ministres con ese don. Pero acá habla, que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y como dice Alfredo, algunos entienden que esto es una ironía, un sarcasmo. Que un don que no sirve para la edificación del otro no es un don de Dios. Sin embargo, acá Pablo está remarcando, aunque está bajándole todos los decibeles de importancia al don de lenguas, él sigue reconociendo que es un don de Dios. Y si es un don de Dios, no es para menospreciarlo. Si Dios da un don a una persona para su propia edificación, es Dios quien lo hace, y si esa persona resulta bendecida y edificada, seguramente en definitiva va a ser de edificación por extensión a la iglesia. Pero el foco que está apuntando Pablo es que si bien el que habla una lengua extraña se edifica a sí mismo, el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, entre uno y otro no hay discusión. Verdaderamente el don que edifica y que es importante para la iglesia no es el don de lengua. No es el don de lengua, es el don de profecía.
es que si alguien habla un idioma que nunca vio, nunca conoció, nunca escuchó, no deja de ser un milagro, un don. Claro. El tema es que, bueno, si Quedamos todos. venís el domingo y alguien se pone a hablar afgano, Claro. no, digamos, como decir, lo reduce a que contribuye muy poco a la vida de la congregación. Claro. Pero si en definitiva nunca ni siquiera viste o escuchaste a alguien hablar afgano y Sí, otro claro. afgano te escucha vos y estás hablando en su lengua nativa y estás diciendo cosas coherentes a Dios, Claro. es un don, porque si nunca lo viste, lo escuchaste, ¿cómo hiciste entonces? Y siempre, bueno, él está reduciendo al ámbito de la adoración privada. Y si es una manera de adorar a Dios, no tenemos nadie que decir nada, porque es algo privado entre el creyente y Dios. Entonces, Por eso lo reduce más que nada a la intimidad, digamos. Claro, Porque intimidad. acá, ¿qué haría un afgano hablando? claro, a la No diría intimidad. nada. Entonces, dice Pablo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo entiende que este es un tema muy delicado para la iglesia. Acuérdate que en la iglesia él había dicho que eran niños en Cristo. O sea, eran personas que se creían muy espirituales, eran hijos de Dios, hijos de Dios, pero se creían más de lo que eran. Ellos se jactaban de su conocimiento, se jactaban de sus dones, pero en realidad eran niños en Cristo. Y Pablo, sabiendo esto, le dice, bueno, la verdad que yo quisiera que todos hablasen lenguaje, es imposible porque sabemos que el Espíritu Santo reparte a quien quiere. O sea, ya él había dicho que era imposible que todos tuvieran el mismo don. Pero dice, bueno, yo quisiera eso, pero en realidad, más importante es que todos pudieran profetizar. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esto no da lugar a que, bueno, haya una escuela de profetas, por ejemplo, ¿no? Así como no, las lenguas no son algo que vos podés enseñar al otro y le decís, bueno, repetí esto muchas veces hasta que, bueno, se te duerma la lengua y empieces a decir cualquier cosa, a balbucear. Tampoco la profecía, el don de profeta, es algo que se enseña. Pero Pablo está diciendo, bueno, entre uno y otro don, ustedes deben preferir este porque, en definitiva, demuestra el amor hacia los demás, si no es algo bastante egoísta. Pero, dice, hay una excepción. El don de lenguas en la congregación sería valedero si hubiera un intérprete, alguien que interpreta, alguien que tuviera ese don. En el capítulo 2 de Hechos no hacía falta un intérprete. Pero dice, bueno, Pablo, si van a hablar en lenguas en la congregación, solamente es posible si hubiera un intérprete, porque de esta manera, bueno, ese mensaje que ya no sería un misterio, sería algo que todos pudieran entender. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, vos fíjate qué paciente, qué delicado que es Pablo en el trato con los hermanos, ¿no? Les habla con cariño. Ahora, mis hermanos, vamos a suponer esto. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablaré con revelación, o con ciencia, con profecía, o con doctrina. Imagínense, le está diciendo, que yo en mi próximo viaje a Corintio, voy, la iglesia se reúne, están todos ahí, y empiezo a hablar en un lenguaje que ninguno conoce. ¿Qué les parece? ¿Qué beneficio tendrían ustedes? Sí, bueno, obviamente se mirarían unos a otros, sorprendidos. Y yo supongo que Pablo le está diciendo esto para que ellos, poniéndose en esa situación, digan, sí, la verdad que no tiene ningún valor que nos hablen de algo que no conocemos. Es mejor que Pablo venga y nos hable con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Eso hace que la iglesia sea fortalecida, que sea edificada. Pero que Pablo se pare, aunque sea el apóstol Pablo,
Él había dicho, si yo hablase con lenguas humanas y aún lenguas angélicas y no tengo amor, bueno, ahí está un ejemplo. No sería para nada de edificación a nadie, sería un viaje totalmente inútil, totalmente inútil. Lo provechoso es que venga a hablarles de tal manera que entendieran lo que dice. Les pone el ejemplo de sí mismo, ahora les pone el ejemplo de cosas inanimadas. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Son dos instrumentos comunes, es como si nosotros tuviéramos acá una guitarra y no sé, el teclado. Ahora, si sonaran iguales y sonaran sin ningún tipo de distinción de tonos, ni sabríamos si está tocando el teclado o la guitarra, no podríamos distinguir, no podríamos seguir la canción, no podemos hacer nada porque no se entiende. Y lleva el ejemplo a la guerra, ahora dice. Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ustedes saben que estaba ¿cómo se llamaba? Arriba del muro, el ayatollah, mirando, vigilando, y por ahí dice, bueno, ya viene el ejército enemigo, no toma la trompeta, pero resulta que toma la trompeta y en vez de que suene para el sonido de batalla, suena cualquier cosa. Bueno, el pueblo sigue la suya, no se prepara para la guerra y sería un desastre. Entonces, hasta las cosas inanimadas sirven cuando tienen un lenguaje definido. El lenguaje es algo que yo emito y vos tenés que entender, si no, no es lenguaje. Si no, no hay comunicación, quiero decir. Bueno, así entonces así también vosotros, sepan. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. No hay manera de entender. Así como si una trompeta que no emite el sonido de trompeta, bueno, lo que se espera de alguien que va a emitir un mensaje es que sea entendible. Es como si hablara al viento, dice. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Tantos idiomas, y Pablo se ve que conocía muchos idiomas, pero dice, y ninguno carece de significado. Esto es algo muy importante. Las lenguas tienen un significado, pero si yo no lo entiendo, no tiene valor. Si yo pongo acá, ¿te pasó alguna vez que vos viste que las predicas por internet? Poné un predicador que te predique en otro idioma, a ver de qué te edifica. Poné un predicador que te hable, no sé, en afgano. Por más de ser una doctrina que sea. El tipo tiene toda la doctrina, pero vos no lo entendés, no te sirve para nada. Entonces, ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, si yo ignoro el poder de las palabras, el lenguaje tiene poder, dunamis, el valor, la palabra es dunamis. Si yo ignoro ese poder que tienen las palabras, el poder para comunicar, para transmitir, si yo ignoro ese poder que tienen, y entonces ese poder se transforma en algo negativo. Y en vez de ánimo, bueno, provoca inseguridad. En vez de llevar fortaleza, la persona se siente hasta por ahí ofendida, porque no se la tiene en cuenta. Pablo dice, pero si yo no, el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. En el original, la palabra extranjero es bárbaro. Bárbaro era, para los romanos, toda persona que no hablaba en griego, en el idioma que ellos utilizaban. Bárbaro quiere decir que habla diciendo bar, una cosa que no se distingue. Habla siempre de cosas brutas, dice, o sea, el significado de que son brutos, rudos, sin claro,
sin sutileza, hablan siempre lo mismo, y bueno, les quedó bárbaro. Entonces dice, Bárbaro. pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como bárbaro para el que habla, como una persona bruta, una persona que no... Y el que habla será como bárbaro para mí. No hay entendimiento. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vuelve entonces Pablo a decir, tanto anhelan específicamente hablar en lenguas. Él había dicho en el capítulo 2 al final que anhelaran los dones mejores. Ahora les aclara, ¿cuáles son los dones mejores? Los que son para la edificación de la iglesia. Anhelen esos dones, no el don de lenguas. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Entonces, bueno, vos tenés el don de lenguas. Pablo dice, bueno, hace algo con eso. Pedí en oración poder interpretarla. Lo que, bueno, entonces, por ahí nos hace preguntar, ¿cómo sería esto? Entonces, yo tengo el don de lengua. Pido en oración, el Señor me concede el don de interpretarlas. Vengo a la congregación, hablo 3 palabras en lenguas y después la traduzco. O lo que está diciendo Pablo es que pidas en oración que haya alguien que pueda interpretar las lenguas que yo hablo. Bueno, el hecho es que Pablo dice, bueno, no te conformes con esto. Si tenés el don de lengua, ahora da el siguiente paso, tratar de saber lo que decís. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Recordemos que él está hablando siempre en el contexto de la reunión. Ahora dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Fíjate que está hablando de que vos podés, o sea, que tu espíritu y tu entendimiento pueden separarse. Y vos podés orar en el espíritu, pero que tu entendimiento no quede sin, no sé, que no entiendas nada. Otras versiones dicen, pero mi mente no entiende nada. Pero mi entendimiento no se beneficia en nada, pero mi entendimiento permanece estéril. Esto también se puede llevar a la oración privada. Te está diciendo, bueno, vos en oración privada estás orando con el Espíritu. ¿Está mal eso? No, está bien. Pero bueno, tu entendimiento permanece estéril. Pablo dice, si vos tenés el don de lenguas, que es un don del Espíritu, usarlo en la oración privada. En la oración privada, entonces, vos vas a orar en el Espíritu y vas a ser edificado, pero no vas a entender. Y el Señor Jesús, cuando habló, cuando enseñó a orar, dice, Mateo 6, 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, lo que yo entiendo de lo que el Señor está enseñando es que debemos orar con lucidez. Está diciendo que vayas a lo secreto y ores con lucidez. Es así, ¿no? No las palabrerías, no las repeticiones. Orar con lucidez, ¿sí o no? Sin embargo, Pablo está diciendo, bueno, también hay una oración donde el entendimiento queda sin fruto, pero es el Espíritu el que ora. Evidentemente una cosa no contradice la otra. En lo privado están los dos tipos de oración. No así en público. Ahora el hecho de que diga que el entendimiento
queda sin fruto, por ahí con lo que decía hermano y que parece una contradicción con el versículo 4, ahí tomaría más sentido lo de que sea, viste que el versículo 4 decía que parecía que está haciendo sarcasmo, porque en público dices como que te estás edificando vos mismo, no edificás a nadie. Y por lo que dice acá que el entendimiento se queda sin fruto, también no se va a edificar ahora mismo si el entendimiento se queda sin fruto. Sí, pero después te va a dar una gran sorpresa al final de todo esto que dice. O sea, hasta ahora lo que parece que está diciendo es que el don de lenguas es un don del Espíritu, que es prácticamente el menor de los dones, que vas a ser edificado, pero no en tu entendimiento. ¿Mm? O sea, la edificación sería, no sé, espiritual, no sé. Una edificación, o sea, lo que él después va a dar, vos das gracias, podés dar gracias de esta manera, podés alabar a Dios de esta manera. Sin entender lo que está diciendo, pero tu espíritu sí, o sea, tu espíritu va siendo edificado. Vos lo estás haciendo de una manera que tu espíritu se está expresando ante Dios, aunque tu entendimiento no sea edificado. Sí, ahí el 14 aclara un poco el versículo 2, era que era si espíritu con mayúscula o minúscula. En realidad sí, aclaro que con minúscula el que ora es el espíritu. El espíritu humano. Bueno, ahora dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Siempre ahora se está refiriendo a la oración en público. El contexto general es en público. Excepcionalmente él está hablando de la oración privada, ¿no? Ahora, cuando yo estoy en público, yo tengo que orar espiritualmente, pero tengo que orar con el entendimiento. O sea, verdaderamente cuando vos orás, estás empleando toda tu capacidad intelectual. Vos estás orando y estás muy concentrado. Estás concentrado en la acción de gracias, estás concentrado en la adoración, estás concentrado en el pedido de perdón, estás concentrado en las peticiones. Realmente la mente está muy participante en esto. Bueno, en la oración privada es posible que la mente, no estamos hablando de todas las oraciones, pero en un momento de la oración privada es posible que la mente esté sin fruto y que sea el Espíritu el que solamente ore. Lo está diciendo la Escritura. Ahora, en público dice yo, en público oraré, y le está diciendo a los hermanos, esto debe ser la manera que vos tenés que pensar. A partir de ahora, vos tenés que orar con entendimiento delante de tus hermanos. Espiritualmente, pero con entendimiento. Y de la misma manera cuando cantás. Viste que también hay bueno, ahora no tanto, pero hubo un tiempo en que se hablaba del cántico nuevo y algunos se levantaban y empezaban a cantar cualquier cosa. Bueno, todas las cosas son, no es como tiene que ser. Si vas a cantar, tenés que tener cuidado de la letra, tenés que tener cuidado de la melodía, porque no es para edificación de todos. No es que vos estás solo. Entonces, cantás con entendimiento, vos tenés que entender lo que estás cantando. Porque es una alabanza a Dios. De hecho, de eso trata la alabanza. A veces tenemos que ser lúcidos, no estoy diciendo que seamos siempre, pero que entendamos que cuando cantamos como congregación, lo que estamos cantando son alabanzas a Dios. A veces las canciones se dirigen a otro lado. Bueno, eso no es lo que dice, por ejemplo, la Escritura en Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Las alabanzas son al Señor, entonces, mal hacemos de cantar a veces, bueno, no lo hacemos, pero sí.
cantar, dame, ven, descienda tu fuego, cosas así, manda lluvia. No, son alabanzas a Dios. Como decía eso, manda fuego, Señor, manda fuego, Pentecostés. Entonces, él está diciendo, y acá tenemos otro pequeño detalle, ¿no? Sobre cómo debemos alabar a Dios. La oración y la alabanza, fíjate que van entrelazadas. Si ellos tenían en gran valor este don, uno puede presuponer que lo usaban para varias cosas, tanto como para profetizar, para cantar, para comunicarse. Imagínate lo que era la reunión entonces, cada uno hablando lo que quería. Sí, por eso es terrible. Por eso después Pablo, claro, al final del capítulo va a decir, basta, orden, que ahora el lengua cállese. Consulta, Roberto, a mí me termina quedando, o haciendo un poco de ruido, digamos que la persona tiene un control también. Sí. Porque si le está pidiendo que digamos, que ore con entendimiento, es como que no estás permitiendo, o sea... No entras en éxtasis. Claro, no entras en éxtasis tal cual, o sea, entonces, ¿hasta qué punto, si el don te lo da Dios, yo no se va a contradecir dártelo en una reunión abierta, ¿no? Pero digo, si en una reunión, en una oración privada, no sé, que no te puedo orar, ¿cómo se puede llegar a manifestar el don? No sé, no hace ruido porque siempre uno ora con entendimiento, digo. No, ¿en qué momento? Pregunto en general, no sé, cuando oran en sus casas te vas. Claro, no que se manifieste, sino cuando uno ora no lo hace con entendimiento. O sea, ¿en qué momento te pones a orar sin entendimiento? Digo. Cuando te distraes. Claro, te distraes. Bueno, justamente lo que estamos hablando acá es justamente el don de lenguas hace eso. O sea, tenemos que pensar no en alguien que va a orar 5 minutos y después se va apurado. Tenemos que pensar en alguien que se detiene en la oración, que busca en la alabanza, en la oración. Y bueno, acá está diciendo que hay un don para esa clase de personas donde su espíritu se expresa más allá de su entendimiento. Robert, hay un salmo que dice que cantar con inteligencia, ¿no? Claro, porque de hecho la adoración es con todo tu corazón y con toda tu mente. Claro. Con toda tu alma y con toda tu mente, dice siempre. Pero no sé si has escuchado por ahí algunas canciones de moda, digamos, repiten muchas veces la misma frase. ¿Sí? Y no dicen nada en concreto. O sea, bueno, ahí tenés otra forma, que es muy buena la acotación, porque muchas veces las canciones se utilizan como para crear un clima. te baja la luz, te pone la música en tono que claro, para darte un determinado estado de ánimo y entonces vos ya como que te dejas llevar, ¿viste? Claro. Sí. Lo que yo no entiendo es cómo es que podían hablar en lenguas en cualquier momento. O sea, porque si es un don de Dios, que es a la indicación de uno, ¿no? Pero es como que ellos lo hablaban en cualquier momento, o sea, ¿cómo es que? Eso es como que medio... Calculo que más de uno no eran donde... Claro. Más de uno no eran donde el tema, hablaban para hablar. No sé, acá no me acuerdo si era en esta congregación o en la puntata que contaban unos hermanos que entraron a una reunión y estaban todos hablando en lengua y realmente sintieron eso de que están todos locos. O sea, eso que pasa hoy día, bueno, pasaba ahí. O sea, el don no era para todos, sin embargo todos estaban hablando. Porque procuraban ese don todos, había envidia, celo. Claro. Y también está el hecho de la manipulación y el tema de la autosugestión. Entonces, vos no tenés el don, pero terminás hablando cualquier cosa. Claro, pero me llama la atención como que Pablo validaba que era un don, o sea, que ellos hablaban en lengua. Pero que bueno, le decía que sí, bueno, sí. Él está reconociendo que es un don del Espíritu. Y ahora más claramente todavía. Eso que vemos en la iglesia, por ahí que hemos visto que, no sé, empiezan a tirar, a hablar en lengua, a hacer lenguas
me acuerdo. Es una manifestación. ¿Cómo? ¿Qué? Eso que Porque a gira. mí me pasaba, bueno. por ejemplo, claro, que danzan, que dicen que danzan, que empezaba a hablar con un trompo. No sé si lo han visto. Yo no he escuchado a mi mamá hablar lengua. Sí, sí. Es que también, ¿Qué más sabes? porque más adelante lo regula, te dice que lo haces en la congregación, que tiene que haber un intérprete, si no, no hay edificación. ¿Por qué el Espíritu te iba a dar algo sabiendo el mismo Espíritu que no hay nadie que lo interprete? Claro. ¿Por qué te iba a dar algo para darlo en la congregación si no hay alguien que lo interprete? No tiene Claro, sentido. por eso. El mismo Espíritu contradeciría la Escritura. Y que por ahí se malentendía también entre todo y no sabían cuándo usarlo, cómo, dónde, y por ahí había uno o dos, y, Sí, los todavía no tenían la demás, carta. y los demás se copiaban, querían hacerlo porque los demás se veía como algo de prominencia, que te podía dar cierto respeto y lo hacían, pero por ahí no se entendía el dónde, Claro, lo que cuándo, pasa es que lo cómo, que ellos. cómo usarlo. Bueno, lo que pasa es que lo va a decir después, no me quiero adelantar. Pero el hecho es que todos los dones eran mal interpretados, todos los dones eran mal usados. Claro, ahí. Sí, No tendrá que ver, me imagino, ¿no? Ellos eran muchos, o sea, eran paganos. Y Venían en esa con- época las tribus y hacían rituales y supongo que también hablarían en sus lenguas. sí, Y entrarían en trance y harían, ofrecían, bueno, a gente que moría o niños. Entonces traerían toda También. esa cultura claro. a la iglesia. Sí, Y claro. capaz que alguno hablaba de las lenguas de la Sí, variante. pero lo que siempre se destaca en la escritura es que el cristiano está en control, no entra en trance, ¿viste? Los paganos sí, entonces se ponen los ojos blancos y entran. Pero el cristiano, aún los profetas, todos están al dominio. Entonces realmente pueden callarse. Lo que hay en esta congregación, en Corinto, es una absoluta falta de amor. Entonces ellos, todos los dones los manejaban sin amor. El don de lenguas era una evidente falta de amor, o sea, no el don en sí, sino cómo lo usaban. No les importaba el otro. Era Pablo más lo va a decir. para mostrarse. Claro, ellos se estaban exaltando a sí mismos y estaban. Vos hablas lengua, yo voy a hablar más fuerte que vos. Para que entonces era un descontrol total. Claro, pero no es como algo. En realidad es como que ellos tenían, o sea, incorporaban un idioma de manera sobrenatural, un idioma que no estudiaron ni que aprendieron, pero que lo hablaban cuando querían. O sea, no es que, bueno, me agarró acá y me pongo a hablar, no, o sea, lo que entiendo yo, ¿no? Por cómo dice, de manera sobrenatural podían hablar un idioma no aprendido, o sea, desconocido para ellos, pero que lo podían hablar cuando querían, o sea, como si yo no sé, como el ejemplo alemán, ahora de repente por don de Dios hablo alemán, o sea, pero no es que hablo acá y de la nada empiezo a hablar en alemán y no entiendo qué pasa, no, puedo hablar alemán en mi casa, puedo hablar alemán acá y la realidad es que como sé hablar alemán, me jacto de eso y empiezo a hablar alemán todos los días y hablo en alemán delante de ustedes y hablo en alemán delante de ustedes y no, eso no. Pero no es algo que te agarra y te. Lo tenés. Y vos sin entenderlo. No, yo me canchereo con que hablo alemán. Miren, hablo entiende alemán nada. delante de ustedes, ¿no? Pero lo hablo cuando quiero, o sea, como si lo supiese. De hecho, hay historiadores que dicen que había dos dioses ahí, que uno era Dionisio y había otro más, que en las adoraciones a ellos usaban los instrumentos que nombra Pablo más arriba, que no lo usé más arriba. Claro, y aparte se usaban los balbuceos, que era muy común, y, o sea, incide que probablemente eso pasaba en la iglesia, que hubiera algunos que no estuvieran hablando ningún idioma dado por Dios, sino que hacían lo que tenían de la adoración pagana. Si ustedes se fijan en Google, en YouTube, van a encontrar videos de, qué sé yo, religiones extrañas y parece que están hablando en lengua y haciendo cosas que por ahí se ven en Sí, Una iglesia Sí, hay sectas de eso que hablan, hace prácticamente lo mismo que pasa en las iglesias. Claro. Y hoy, con el avance de la tecnología, es más fácil detectar un engaño. Porque
que tiene herramientas, Google y los asistentes y otras herramientas más, te escucha hablar y te tira el idioma en el que vos estás hablando. Y también, por ejemplo, si yo, no sé, hablo turco, me manejo en turco, escribo en turco, puedo agarrar una hoja de papel en blanco, escribir un texto en turco y vos poner con la cámara de foto, enfocar el texto en turco y ver en qué idioma lo querés traducir. Y yo por ahí, en la carta está todo en turco y pongo al español. Y la foto que me sale el mismo texto en turco y me sale en español en el celular. Entonces lo podés detectar tanto escrito como audible. Entonces lo haces hablar, lo grabás. Sí, pero bueno, Yo usaba el traductor. Yo usaba el traductor en la iglesia. ¿Qué? Mal estar a lo que El arameo. es otra cosa. Bueno, el hecho es que lo que está diciendo Pablo es dándole el lugar que le corresponde al don. No lo está negando, pero está diciendo solamente en privado, no en público. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Claro, es la práctica común entre los cristianos, escuchar a alguien que está orando, uno ora, el resto asiente, apoya y dice amén, pero si no se entiende. Y acá está hablando de alguien, particularmente, dice, el simple oyente, que se refiere a una persona desinformada. No te digo el original en griego, porque la palabra hoy es ofensiva, pero está hablando de alguien que no tiene mucho conocimiento, alguien que es nuevo, que está comenzando. Entonces la persona se queda sin ningún tipo de bendición. Vos estás hablando muy espiritualmente, y el otro, eso es algo que no demuestra una total falta de amor. No te importa el otro. No te puede decir ni siquiera amén. Porque tú a la verdad bien das gracias. Pablo reconoce, ¿ves lo que dice? Sinceramente estás dando gracias. Tú a la verdad bien das gracias. No está diciendo que la persona es un mentiroso, es un falso. Está diciendo, bueno, vos estás dando gracias en una lengua distinta, en una lengua que no se entiende. Eso está bien. Pero el otro no es edificado y eso es lo que está mal. No es que esté mal que vos utilices tu don. El problema es dónde lo utilizás. No lo tenés que utilizar en público, porque al otro lo dejas afuera. Entonces, el amor por sobre todas las cosas. Vos tenés el don de lengua, no, reservarlo en lo privado, no para destacarte, no para que todo el mundo te alabe, es para alabar a Dios, para la exaltación del nombre del Señor Jesús. Bueno, utilizarlo para eso. En público, vos no tenés que usarlo, porque en vez de bendecir al otro, le traes un problema. El don que tiene que ser para la edificación del cuerpo se transforma en un instrumento de división. No se utiliza en público. Y Pablo termina esta porción diciendo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Se habrán quedado helados los corintios cuando Pablo le dice eso. Él habla en lengua más que todo. Y no está hablando de que él entiende muchos idiomas. Él dice que él tiene el don de lengua y que lo habla mucho. Pero dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, fíjate el contraste que pone, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ese es el valor que tiene el don de lenguas en la iglesia. Ninguno. 5 palabras son más importantes que 10.000 hablando en lengua. Entonces, en las lenguas, Pablo dice, solo en la oración privada. Ahora, el gran debate, ¿las lenguas están vigentes hoy? Te vuelvo a repetir. No hay una carta donde se mencione las lenguas. No se menciona en Apocalipsis. A lo largo de la historia, la iglesia, llamémosla ortodoxa, no ha tenido esta manifestación. Ha surgido esporádicamente en grupos
que terminaron siendo heréticos, y recién a fines del siglo XIX, bien terminándose el siglo XIX, empezó a surgir en lo que se formó después el movimiento carismático pentecostal, en el principio del siglo XX. Y vuelve a ser el mismo problema que en Corinto, justamente, en el siglo XX y bueno, en el siglo XXI. Entonces, ¿hay algún indicio bíblico que dice que el don cesó? No, no lo hay. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, si nos atenemos a lo que dice la Escritura, si vos tenés el don de lenguas, haces bien en usarlo en lo privado y reservarlo para eso. Y con eso se termina entonces lo que Pablo nos está diciendo, que después va a volver a tocar el tema a lo largo de este capítulo 14.